Saludos, ¿qué tal? Sean de nuevo bienvenidos a estos encuentros digitales que les ofrecemos, como siempre, a través de su casa, a través del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Hoy creo que estamos en posibilidad de ofrecerles una entrevista de las especialmente interesantes, porque en ella vamos a abordar contenidos y materias que seguro van a estar muy en su foco de atención y van a ser muy de su interés, pues para que extraigan esos consejillos que a todos nos pueden ser muy útiles en algo tan importante, tan básico y en lo que a veces, no estamos debidamente informados, como es la cuestión alimentaria. Para ello nos va a acompañar pues un personaje, un invitado de absoluta excepción. Estoy muy complacida y además contenta de tener junto a nosotros aquí en los estudios de La Cerca, en los encuentros digitales, a don José Ignacio Arranz Recio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Voy a intentar resumir así muy rápidamente un extenso currículum que tiene como bagaje profesional a quienes nos están siguiendo y contarles que actualmente usted, José Ignacio Arranz, es el director general del Foro Interalimentario, que es algo que vamos a ir conociendo en profundidad en los próximos minutos, pero así a modo, como digo, de esbozo, también les puedo contar que es licenciado en veterinaria, que es diplomado en salud pública y además también por la OMS en microbiología e higiene alimentaria y que, por ejemplo, entre muchas funciones ha desempeñado la de director general ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, lo que conocemos así más abreviado como AESAN, además de haber recibido, pues entre otras muchas condecoraciones, la encomienda de la Orden Civil de la Sanidad. Así, dicho tan atropelladamente, pues da un poquito de miedo, de respeto al menos, porque es un absoluto profesional de algo tan importante como lo que vamos a hablar. Bueno, yo me lo tomo como que de una manera muy cortés y muy afectuosa ha dicho usted que ya voy teniendo muchos años. No es así. Me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. No tiene nada que ver la experiencia con la edad. A veces sí, pero no por qué. Una actividad profesional dedicada a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la producción de alimentos desde hace 25 años. Don José Ignacio, le doy doblemente las gracias porque creo que no exagero si digo que casi ha venido a Albacete a propósito, profeso, para esta entrevista aquí en La Cerca. Tampoco se me ocurrían a mí motivos más trascendentales que este. Me parece que tiene la suficiente entidad para nosotros, y luego vamos a hablar del Foro Interalimentario, para nosotros es un privilegio el podernos asomar a ciertas ventanas a las que luego además va a mirar mucha gente. Y ventanas que además suscitan una credibilidad y un carácter de referencia. Entonces, profundamente agradecidos y bueno, pues 30 veces que tenga que venir lo mismo, 30 veces que vendré encantado. Y nosotros desde aquí pues muy dispuestos a ser esa ventana desde la que usted hoy pueda hablar con quienes nos estén siguiendo y nos vayan siguiendo a lo largo de los días sobre algo tan importante como es la alimentación. ¿Cómo le ha recibido así en los primeros minutos la ciudad de Albacete? ¿Había venido en alguna otra ocasión por aquí? Pues sí, pero normalmente paso, se lo comentaba a una amiga que venía conmigo en el tren. Venía a Albacete efectivamente de paso hacia otras zonas y le reconozco que tengo pendiente el poder patear con un poquito de calma la ciudad. Quizá lo que más sorprende a quien no la frecuenta es constatar no solo el crecimiento, sino, se lo digo sinceramente, un crecimiento dentro de unas absolutas coordenadas pues de buen gusto y de habitabilidad. O sea, yo creo que sigue siendo una ciudad que arropa y yo creo que eso es para darse la enhorabuena, ¿no? Lo malo es cuando las ciudades se van de las manos y se convierten en grandes entes inhóspitos. Y yo creo que en eso pues tienen una ventaja muy grande los albaceteños. Pues creo que lleva razón. Está feo que lo digamos nosotros que somos de aquí, una ciudad pero que arropa. Debería comprobarlo. Imagino que habrá oído hablar por ahí de la Feria de Albacete, así que si no lo ha escuchado, pues apúnteselo en la agenda porque es una buena ocasión para venir a disfrutar y a patear la ciudad como ya he tomado decía. nota. Don José Ignacio, seguramente muchos de los que nos estén viendo sepan o al menos tengan nociones de lo que es en sí el Foro Interalimentario y los objetivos que persigue, pero qué mejor que usted que está aquí con nosotros para que de primera mano pues, nos explique el objetivo y el sentido del Foro Interalimentario. El Foro es una asociación de empresas alimentarias, de 23 empresas a día de hoy, 22 dedicadas al mundo de la transformación de alimentos, una dedicada al mundo de la distribución de alimentos, una cadena de distribución bien conocida, y su objetivo fundamental es informar al consumidor, informar a la sociedad de todo aquello que tenga interés en relación con la alimentación. Al decir de todo lo que tiene interés,
estoy de alguna manera rompiendo unos moldes que en algún momento quizás se nos habían adjudicado. No, el Foro Interalimentario es que habla mucho de seguridad alimentaria y nutrición, ¿de acuerdo? Hablamos de seguridad alimentaria y nutrición cuando a la ciudadanía le preocupan los temas de seguridad alimentaria, le preocupan los temas de nutrición. Pero también somos conscientes de que al consumidor le preocupa la cuestión medioambiental relacionada con la producción de alimentos, que le preocupa el bienestar animal, le preocupa la innovación, le interesa la innovación más que preocuparle, y le interesa y le preocupa pues todo ese proceso que hay desde el campo hasta la mesa, en virtud del cual pues se forman unos precios y la cadena agroalimentaria la entendemos como cadena de valor. Y nosotros en estos 2 últimos años estamos viendo que ese es un asunto importante que está de alguna manera frecuentando las casas de muchísimos consumidores que verdaderamente quieren saber cómo es eso de la cadena de valor, qué ocurre desde el campo hasta la mesa y por qué muchas veces no se les considera a los propios consumidores como el vértice de la cadena donde verdaderamente debería empezar el proceso. Es decir, yo qué quiero, yo qué necesito. Está muy claro que el consumidor necesita y demanda el producto más seguro, el producto de mayor calidad, pero a un precio que, haciendo posibles esas 2 premisas, él lo pueda pagar. Y entonces, sobre esa base de partida, el planteamiento es que toda la producción, la transformación y la distribución se orienten a satisfacer al que nosotros consideramos que es el dueño de nuestras vidas, porque en definitiva, si un consumidor no entra a una tienda, compra y luego cocina y consume, pues mire usted, todos los agentes de la cadena alimentaria estamos de sobra. Ha mencionado un camino, el del campo a la mesa, vital e importantísimo, y del que además adelanto que la Cerca Comunicación va a tener mucho que decirles a todos ustedes en cuestión de poquito tiempo, ya se lo iremos contando, pero además me gustaría saber si usted, que como profesional e enterado de todos estos asuntos de primerísima mano, ¿conoce o cree que los españoles, así en líneas generales, sabemos lo que comemos y sabemos lo que es mejor y lo que es peor en estas materias alimentarias, o a veces andamos un poquito desorientados con todo esto? Precisamente porque consideramos que ahí hay un déficit, es por lo que el Foro Interalimentario piensa que tiene mucho trabajo que hacer y mucho que mejorar, porque verdaderamente el consumidor está expuesto a muchísimos influjos, a muchísimas informaciones que no siempre son contrastadas y que en definitiva pues no suelen resultar el mejor recurso para que el consumidor al final tenga una idea acrisolada de qué es su alimentación, cuáles son sus necesidades, cuál es el proceso de producción y obtención de alimentos. Y eso es lo que nosotros le queremos contar. Nosotros, ¿cuál sería de alguna manera nuestro criterio de éxito? El criterio de éxito es un consumidor que tiene las ideas muy claras en todo lo que tiene que ver con la alimentación y que en función de esas ideas claras se va a comprar. Y nosotros ahí decimos, pues que gane el mejor. Que es lo que intentamos, evidentemente, las empresas del foro, pues tienen que ser las mejores. Entre otras cosas, porque si no se predica desde la excelencia, a uno no le creen. Entonces tienes que ser excelente en seguridad alimentaria, tienes que ser excelente en calidad, tienes que ser excelente en bienestar animal, y eso es lo que de alguna manera te ayuda en la credibilidad. Pero pienso que todavía nos queda mucho trabajo en la sociedad para que el consumidor tenga esa opinión acrisolada, un poco a salvo de influencias superfluas, y verdaderamente sepa elegir su alimentación con criterio y la sepa elegir dentro de un determinado estilo de vida acorde con su salud y su bienestar. Y en ese trabajo, señora Ranz, ¿qué papel deberían tener o tienen los medios de comunicación? Se lo pregunto así de otra manera. ¿Se corresponde lo que hacemos por la seguridad alimentaria con lo que deberíamos hacer? Hombre, primero, yo no lo restringiría solo a seguridad alimentaria. Creo que no le hacemos un buen servicio a la alimentación si solo hablamos de ella cuando hay crisis alimentarias. O sea, de la seguridad alimentaria se habla solamente cuando se pone en cuestión. Y yo creo que eso es bien triste, ¿no? Es mejor hablar en todo momento y poder en un momento dado, ¿por qué no decirlo?, presumir de que tenemos unos niveles de seguridad alimentaria muy buenos. Pero me preguntaba por el papel de los medios de comunicación y yo le diría que imprescindible. O sea, ¿de qué forma puedo yo contarle lo que le estoy contando a usted a la cantidad de personas que van a ver este programa? O sea, yo necesito de alguna manera algunas antenas que multipliquen el mensaje de las cuestiones que nosotros creemos que la sociedad necesita saber. Entonces, desde ese punto de vista, el papel de los medios es imprescindible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Pues no caer tanto en la crítica sistemática de que los medios informan en este sentido o en este otro sentido, sino hacer todo lo posible y todo lo necesario para que los medios tengan
desde una fuente fidedigna toda la información que precisan para poderle contar al ciudadano en unos términos que el ciudadano entiende, cosa que a veces nosotros podemos no saber hacer, poderle contar al ciudadano todo aquello que hace falta contarle. Entonces, a veces, y eso lo veía yo también cuando trabajaba en la administración, pues tenemos a los medios en una cierta sequía de información y de conocimiento. Y luego, sin embargo, les pedimos una respuesta en términos de excelencia a la hora de informar. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es contarle a los medios todo aquello que entendemos que precisan para poder satisfacer el afán de conocimiento y de información que cualquier consumidor tiene. Evidentemente, con la seguridad alimentaria no se juega, con las cosas de comer, como se suele decir, no se juega porque, para empezar, los primeros que no aceptarían algo así serían los propios consumidores. Pero evidentemente también estamos afrontando unos momentos complicados, cuando menos en términos económicos. Imagino que las industrias agroalimentarias los están padeciendo también. ¿Cómo están trabajando ellas? ¿Cómo notan ustedes que ellas están intentando adaptar y sobreponer a estas difíciles coyunturas económicas sin que esto caiga en detrimento de la propia seguridad y calidad alimentaria? Nosotros, desde luego, tenemos un paradigma muy claro, y ese paradigma se compone de una serie de reglas que para nosotros son vitales. Y hay una que la llamamos la regla de oro, y esa regla de oro establece una secuencia de prioridades que es exactamente así. Lo primero, la seguridad, después la calidad, y después ya viene lo demás. Lo demás es el surtido, el servicio, es el precio y el beneficio. Fíjese, yo creo que no falto a la realidad y tampoco le falto al respeto a nadie si le digo que hay modelos de negocio que hoy están iniciando esa secuencia por lo que nosotros ponemos en cuarto lugar, que es precio competitivo. Vamos a sacar un producto con un precio competitivo y, en función de eso, hombre, a tratar por todos los medios posibles que cumpla la legislación, que cumpla la seguridad. Eso está bien, pero lo que nosotros planteamos es más seguro, porque es primero seguridad, después calidad y después lo demás, que en definitiva es lo que usted quiere. Lo que usted quiere, lo primero es primum non nocere, lo primero un producto seguro, a toda prueba seguro. Y además, hombre, no estamos en una sociedad en la que diga, hombre, le puedo dar dos tipos de productos. Este seguro que es más caro y este inseguro que es más barato. El consumidor no admite eso. En ese sentido, ¿cuál podríamos decir que es el nivel, a grandes rasgos, de la industria agroalimentaria española? Yo, sinceramente, y no hablo solo de las empresas del foro interalimentario, que no me importa decir, porque creo que lo contrario sería faltar a la verdad, que tiene un nivel de excelencia. Creo que el nivel de seguridad alimentaria en España es muy bueno. Y además no tenemos más que echar mano de datos objetivos, como son los datos de los boletines epidemiológicos, que son esos papeles donde se apunta el número de enfermos, el número de hospitalizados por distintas enfermedades. Cuando vamos al capítulo de las enfermedades transmitidas por los alimentos, pues vemos que los números son inusitadamente bajos si los comparamos con el número inusitadamente alto de exposiciones al hecho alimentario. Imagínense una posición, ahora ha bajado la población española, dijeron anoche, 200.000 y pico personas. Pero vamos, estamos cerca de los ¿cuántos millones? Pues imagino que cada vez más, aunque... Bueno, pues con imagínese una población que, hombre, en principio casi todos, Dios quiera que eso sea así y mejore, desayunan, comen y cenan. Multiplíquelo por todos los habitantes, fíjese la cantidad de exposiciones al hecho alimentario que hay y luego compárelo con los datos epidemiológicos de enfermedades causadas por consumo de alimentos en mal estado. ¿Qué quiere eso decir? Pues que verdaderamente los niveles de seguridad alimentaria son muy buenos. Tenemos herramientas buenas, una red de alerta sensible y absolutamente ágil. Bueno, yo creo que hay buenos servicios de inspección y control y, desde luego, a mí no me duele emprender decir que con carácter general, los agentes de la cadena alimentaria trabajan bien. A lo mejor lo que sí que toca es que mejoren muchos en términos de eficiencia, con lo cual van a estar más acordes con una cadena de valor que verdaderamente se ajuste mejor a ese monedero un poquito más adelgazado que hoy tiene el ciudadano. Pero yo creo que el nivel de seguridad en general es muy bueno y es algo a lo que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar, y eso lo tenemos que tener todos muy clarito. Mencionaba que imaginamos que todos los ciudadanos al menos desayunan, comen y cenan, pero sí que es verdad que estamos teniendo conocimiento, sobre todo en estos últimos meses, de que, sobre todo en ciertos lugares localizados, están surgiendo problemas importantes, sobre todo a nivel nutricional de cara a los más pequeños, porque se están dando con localidades, recuerdo ahora mismo zonas de las Islas Canarias en las que hay localidades enteras en las que presuntamente los más jóvenes no están teniendo acceso
acceso a todas las comidas que deberíamos tener. ¿Esto despierta una llamada de atención o una alerta especial en el seno del Foro Interalimentario también, que estén sucediendo este tipo de cosas? Hombre, nosotros tenemos una absoluta sensibilidad. Yo creo que ahí se están mezclando dos problemas. Por una parte, la alimentación saludable, y cuando hablamos de niños y de preadolescentes y adolescentes, pues efectivamente esos van a ser o los adultos sanos del mañana o los obesos del mañana. Es evidente que tienen que tener un planteamiento absolutamente compatible con la mejor evolución de su salud. Y eso es una cosa. Y luego la otra cuestión es el déficit de alimentos, el no tener acceso a una cantidad suficiente de alimentos seguros y nutritivos. Y bueno, pues la situación de la crisis económica lo tenemos todos los días en todos los medios, pues cuál es el papel que están desempeñando, pues por ejemplo, pues Cáritas y todo este tipo de organizaciones, los bancos de alimentos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ahí muy clara la necesidad de la donación altruista y evidentemente se lleva a efecto. Y tenemos muy clara una cosa es donación altruista y otra es gestión de basuras. O sea, lo que no se puede hacer es darle a la población que no tiene alimentos suficientes, darle alimentos que estén estropeados, y para ello hacer juegos terminológicos, que si es caducidad o que si es consumo preferente. No, mire usted, lo que está bien, y a la gente que tiene necesidad de alimentos se le da y no puede pagar, pues se le da alimento que está bien, y lo que vamos a hacer es trabajar con el máximo rigor para que todos, no solo la industria, también en los hogares, para que se estropee la menor cantidad posible de alimentos. Y nosotros en ese sentido, evidentemente, la sensibilidad siempre ha sido alta, ahora es particularmente alta, y quizá, si se me permite, el enfoque diferencial en el que yo insisto es precisamente ese, que lo que hay que darle al ciudadano que tiene necesidades son alimentos que estén en perfectísimas condiciones de consumo. Y no, mire usted, esto está caducado, pero todavía está bueno, tal. ¿Usted asume riesgos? Pues mire usted, ese señor tampoco. El único problema que tiene es que hoy no puede pagar su comida. Pues tiene que tener acceso a una comida segura y nutritiva. Hablaba de un doble conflicto en este caso. En la primera parte se refería pues a esa desinformación en el ámbito de la nutrición. Esta misma semana precisamente teníamos aquí la visita del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, que entre otras muchas cosas pues arrojaba sobre la mesa un dato verdaderamente escalofriante, como el hecho de que 1 de cada 2 escolares padezcan de obesidad. ¿Qué se puede hacer en este sentido, precisamente a través de la formación y la información, y qué está en manos de todos para solucionarlo? Hombre, usted sabe que desde el año 2003 hay una estrategia estatal, que es la estrategia NAOS, de prevención de la obesidad y el sobrepeso, que luego está teniendo sus reflejos concretos en las distintas comunidades autónomas. Pero yo lo primero que pondría sobre la mesa es que no descontextualicemos la alimentación del estilo de vida. O sea, se pueden hacer esfuerzos muy importantes para que toda la población, y particularmente la infanto-juvenil, tenga una alimentación racional, equilibrada, etcétera, etcétera, pero de nada me sirve si estoy dejando de lado la actividad física. O sea que, en definitiva, nuestro organismo es un balance de ingresos y gastos. O sea, podemos ingresar un determinado número de calorías en las mejores coordenadas de nutrición excelente, pero bueno, pues si yo esas calorías no las gasto, pues al final terminaré engordando. Entonces, no podemos descontextualizar el problema de la obesidad y ceñirlo solo a la alimentación, porque en definitiva es un estilo de vida, y en ese estilo de vida la actividad física juega un papel muy importante. Le voy a preguntar ahora, hablaba al comienzo de la entrevista de que a veces los medios de comunicación solo nos hacemos eco de los asuntos relacionados precisamente con la alimentación cuando surge una gran crisis. Y hay una crisis que, sobre todo en el mes de febrero, principios de marzo, pues copó muchísimos minutos en telediarios y muchísimas páginas en periódicos, como fue pues ese descubrimiento de carne de caballo en etiquetados de ternera en varios países. ¿Cómo ha sido la respuesta en este sentido, a su juicio? ¿Qué medidas se han tomado y qué hay que hacer para solventar? Pues mire, yo a lo mejor le va a parecer un poco sorprendente y voy a utilizar un par de palabras que usted ha empleado la palabra crisis y la palabra página. A mí no me gusta que ese tipo de sucesos se califiquen de crisis alimentaria. O sea, me parece que el gordo de la lotería es el gordo de la lotería cuando va por encima de un determinado umbral de cantidad, y si no, no es el premio gordo. Entonces, vamos, crisis dentro de un orden. Y segundo, creo que lo mejor que podemos hacer es pasar página. ¿En qué sentido? O sea, no debemos caracterizar el mundo de la producción de alimentos en España por un incidente de esta naturaleza. Incidente que, en todo caso, tiene la gravedad que tiene,
desde el punto de vista económico, no sanitario, porque desde el punto de vista sanitario no tiene ninguna. Ahora, evidentemente, si usted ha comprado un producto y le han dado, no gato por liebre en este caso, sino caballo por vaca, pues bueno, usted le han defraudado. Usted pagó con dinero bueno, no con dinero de plástico, con dinero falso. Pues usted con dinero bueno quiere un producto bueno. Y ese producto bueno, usted quería, el día que quiera filetes de potro, me compro filetes de potro, pero si quiero vaca y no caballo. Bueno, pues eso se sitúa dentro del ámbito global de la Unión Europea, no ha sido un problema exclusivo de España. La propia Comisión Europea dictó una recomendación que todos hemos seguido. Yo creo que aquí se ha trabajado pues con rigor, con agilidad, con rapidez y con contundencia. ¿Qué es lo que me parece que no corresponde hacer? Pues seguir haciendo leña de una alimentación que empieza a ser árbol caído. O sea, no creo que haya sucedido nada como para poner en cuestión con carácter general la confianza que los ciudadanos depositan en su sistema alimentario, tanto en los que producen alimentos como en los que los controlan. Yo creo que es una cuestión ciertamente lamentable, que bueno, está encauzada, está superada y que me da la impresión de que ha sido recibida con bastante madurez por la sociedad. No será porque no se ha intentado convertir en un tema estrella e incluso bueno, pues que la gente entrase en un nivel de preocupación pensando en que su salud también estaba en juego. Pues afortunadamente nadie ha caído en la trampa saducea de pensar que su salud estaba en juego. Ha sido un acontecimiento desafortunado vinculado al terreno del fraude, pero la salud no ha tenido ningún tipo de problema. Y yo creo que es una cuestión que está encarrilada, que las administraciones han hecho lo que tenían que hacer y me da la impresión de que van a pasar muchos años antes que vuelva a suceder una cosa de esta naturaleza. En cualquier caso, el mensaje a subrayar sí que sería ese, de que lo importante es que, como se ha repetido ya en numerosas ocasiones, es que la salud del consumidor no corre ningún riesgo. Y me decía que ha notado que en España, en el conjunto del país, hemos afrontado con madurez este asunto. Le pregunto, ¿nos pudo servir de algo aquello de la práctica, de lo que aconteció allá por 2009, cuando pues sí que durante bastante tiempo todos estábamos un poco a lo loco con el tema de la nueva gripe, la gripe A y todo lo que se originó en torno a ese, no sé si en este caso sí entendida como crisis? Sí, hombre, en la alimentación, como en todo, siempre se tiene mucho más miedo a lo desconocido que a lo conocido. O sea, el problema de la famosa pandemia es que ahí había una parte de qué va a suceder, aquí se han intercambiado material genético, han mutado, qué nos va a pasar. Lo mismo pasaba con los priones de las vacas locas, etcétera, etcétera. Siempre es condición humana, se tiene mucho más miedo a lo desconocido que a lo conocido. Pero con independencia de eso, y evidentemente todo sirve de rodaje, pero fíjese, yo empiezo a pensar que la sociedad está más madura pues cuando en el año 2011 tenemos el desgraciadísimo caso de que nos imputan la culpabilidad de un suceso que acontece en Alemania a causa de unos pepinos españoles, que ni eran pepinos ni eran españoles. Entonces, fíjese, la reacción de la población en ese momento, que podía haber sido una reacción tendente un poquito al pánico, porque bueno, estábamos hablando de morbilidad y mortalidad en Alemania, y sin embargo, la reacción yo creo que fue bastante serena. Entonces, hombre, yo no voy a decir... Nos vamos acostumbrando, quizá. Yo creo que quienes estamos trabajando para que los consumidores tengan unas ideas más acrisoladas, más claras, y bueno, pues dimensionen sus miedos, y sepan un poco separar los temores reales de los temores subjetivos, pues yo creo que, hombre, ese trabajo va surtiendo efecto. Y ahora pues lo hemos podido constatar. La gente, yo le diría que se ha enfadado, pero no se ha preocupado. Cuando caminamos o venimos caminando ya desde hace tiempo hacia este mundo globalizado, hasta este libre mercado, hacia una evolución creciente de importaciones y exportaciones, ¿qué problemas surgen en estas cuestiones de la alimentación? Bueno, nosotros de alguna manera practicamos, todas las empresas del fomento alimentario, un modelo de negocio que nos brinda, no voy a decir todas las garantías necesarias, sino todavía más. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos y llevamos a la práctica ya desde hace tiempo un modelo que consiste en el entendimiento constante, desde la plena transparencia de todos los eslabones de la cadena.
Y solo así la cadena es sostenible. Es sostenible en seguridad, es sostenible en medio ambiente, es sostenible en términos de cadena de valor. ¿Qué quiere decir eso? Conocemos muy bien lo que pasa delante, lo que pasa detrás. No estamos nunca al albur de la sorpresa de un producto que llegó de otros mundos y que en un momento dado nos pueda dar una sorpresa. Bueno, pues o porque vehicule algún tipo de contaminante o simplemente pues porque su propio perfil de composición pues no se ajusta a la habitualidad de lo que los ciudadanos españoles estén acostumbrados a comer, ¿no? Nosotros creemos que el conocimiento constante de todo lo que hace cada eslabón de la cadena, la interrelación, ese, como le diría, ese espíritu de sinergia entre todos los eslabones, es una herramienta muy importante a la hora de poder acrisolar garantías adicionales en esto. De todas formas, entiendo que hay otros modelos de negocio que funcionan de otra forma y efectivamente, nos guste o nos disguste, el terreno de juego hoy pues es el mapamundi y los alimentos viajan, mucho más de lo que viajamos las personas. Yo sí le puedo decir, y aquí me va a dejar que recurra a mi experiencia reciente todavía, en la administración sanitaria, que España tiene unos servicios de sanidad exterior rigurosísimos, rigurosísimos, y que entonces, hombre, superar las exigencias sanitarias que impone el traspaso de la frontera española, pues no es un juego de niños. Entonces, a mí es una cuestión que no me tiene particularmente preocupado. Me podría preocupar más el hecho de que un producto procedente de un país tercero ingrese en la Unión Europea a través de la frontera externa de otro país miembro que no sea tan exigente como yo. Y eso no le oculto que se puede dar. Ahora, los sistemas de control están ahí. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nosotros creemos que el empresario alimentario se tiene que adelantar a la labor del control oficial. Tenemos que brindar las garantías necesarias para poder asegurar que el producto que yo le pongo en el mercado es un producto seguro. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que conocer a mis proveedores casi mejor que a mi familia. ¿Qué tengo que hacer para ello? Pues hombre, primero, no tener una familia muy numerosa. Segundo, frecuentarla. Y para eso es mucho mejor tenerla cerca. Si uno tiene un tío en Australia, pues hombre, le cuesta más trabajo ir a verle que si lo tiene en Torrijos, provincia de Toledo. Entonces, vamos a procurar buscar todo lo que necesitamos en nuestro entorno más próximo. Vamos a crear riqueza en nuestro entorno más próximo. Vamos a generar empleo en nuestro entorno más próximo. Y con este enfoque de cadena sostenible, fíjese por dónde, que estamos recogiendo garantías adicionales que nos facilitan la trazabilidad, que nos facilitan la seguridad. Ha mencionado un problema recurrente al que, fíjese, pues han hecho alusión a su vez otros muchos pequeños productores con los que personalmente en alguna ocasión he tenido posibilidad de hablar durante mis jornadas de trabajo. Hablo de agricultores, de ganaderos, que así como uno de los primeros quebraderos de cabeza que tienen, pueda ser precisamente el hecho de que en los productos de aquí, en los nuestros, hayan que superarse pruebas, como usted decía, rigurosísimas en materia de seguridad alimentaria, y se quejan por el contrario de que muchos de los productos que nos vienen de fuera no tienen que pasar pruebas de ese nivel de exigencia. Se sienten, por así decirlo, como un poco con agravio comparativo, tratados, competencia desleal, dicen, como en detrimento de nuestros propios productos en relación a los que puedan venir de fuera. ¿Qué puede haber de dicho con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo, porque es fruto de la desinformación, es un planteamiento demagógico que no obedece a la verdad. O sea, las exigencias de seguridad alimentaria son las mismas para el producto que viene a Madrigal de las Altas Torres que para el que viene de Recife, Brasil. Son las mismas. Distinto es otros aspectos que no son seguridad alimentaria. Y, por ejemplo, bienestar animal. Por ejemplo, la pura consideración social de los trabajadores. Ahí, mire usted, entramos a otros terrenos. Ahora, las exigencias de seguridad alimentaria las establece la Comisión Europea, la Unión Europea para todos. Los productos entran por puntos de inspección fronteriza y todos tienen que cumplir las mismas reglas que los productos. Es el principio de equivalencia. Las mismas reglas equivalentes a los productos que tenemos aquí. Fíjese que la Comisión Europea lo que hace es autorizar país por país y establecimiento por establecimiento para poder mandar mercancías alimentarias a la Unión Europea. O sea, no es nada fácil, nada fácil. Y el que verdaderamente ha conseguido una autorización procura no perderla. Ahora, es cierto que mientras en un momento dado aquí tenemos que cumplir unas exigencias de bienestar animal a veces pues draconianas, pues hay países terceros
que esas exigencias en bienestar animal no las tienen que cumplir. Porque el principio, la equivalencia, el acuerdo de equivalencia establecido entre la Comisión Europea y las autoridades de ese país tercero no llega a abarcar pues estas cuestiones o de bienestar animal o de influencia sobre el medio ambiente, o etcétera, etcétera. En eso sí se puede dar agravio comparativo, en seguridad no. O sea, lo que yo creo que no le hacemos un buen favor al ciudadano es decir, no, mire usted, cuidado que los productos de fuera pueden ser malos y venir contaminados. En teoría se les exige lo mismo. Yo sí le he dicho antes una cosa y la repito y no me importa decirla. Yo pongo las manos en el fuego por cómo hacen los controles los servicios de sanidad exterior del Reino de España. Yo no pongo las dos manos en el fuego por cómo hacen los controles en frontera externa los servicios de sanidad exterior de otros Estados miembros. Que el producto entra, se pone en libre práctica y al final yo me lo encuentro en una tienda. Ahora, para eso tenemos otros servicios de control que van a ver lo que está en los mercados. Y para eso, sobre todo, tenemos unos industriales que tienen que tener perfectamente conocido y auditado todo aquello que compran para transformarlo en alimento. O sea que al final el principal responsable, como muy bien dice la Unión Europea, es el productor de alimentos, que es el que tiene que poner un producto seguro en el mercado. Sobre el horizonte tenemos la futura Ley de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. ¿Qué puede venir a sumar esta legislación a lo que ya tenemos ahora mismo en marcha? ¿Qué nuevos pasos puede ayudar a dar? Miren, en seguridad pocas cosas, porque en seguridad verdaderamente es un compendio, yo creo que útil, que facilita las cosas, que hace más cómodo el manejo, un compendio de lo que el legislador europeo nos ha establecido a todos los países miembros en materia de seguridad. En materia de nutrición sí que da un paso más allá, porque se lleva al terreno del cumplimiento obligatorio, al terreno de lo reglamentario, algunas cosas que cuando se idearon y se generaron, año 2003, estrategia NAOS, se habían planteado en el terreno de lo voluntario, en el terreno del convencimiento. Yo no le puedo decir que esté plenamente de acuerdo en que todo aquello que se gestó como algo que tenía que ser fruto del convencimiento y del acuerdo voluntario, hoy haya que hacerlo por Real Decreto. O sea, legislar en nutrición es un tema enormemente sensible porque yo no le puedo poner a usted en un Real Decreto que tiene que comer usted de primer plato, de segundo plato y de postre. Sí que puedo, de alguna manera, proteger a aquellos que todavía tienen menos información, por tanto son más vulnerables, como pueden ser los niños. Entonces, por eso se dice, hombre, que no se mueva en el acuerdo voluntario el hecho de que al niño se le bombardee o con cierta publicidad o que tenga acceso a ciertas máquinas de vending para comprar ciertos productos. Ahora, yo sigo pensando que muchos aspectos de las políticas nutricionales tienen que surgir del conocimiento y del convencimiento, y no del Real Decreto. Eso es así. Desde su propia experiencia, ¿cuál diría que puede ser uno de los productos más injustamente tratados por los consumidores? Así, no sé si respondiendo a bulos o a leyendas urbanas. Sí, y al contrario, ¿cuál vemos sobredimensionado, sobrevalorado, como si fuera mejor de lo que luego en realidad es? Hombre, le voy a dar una respuesta políticamente correcta para la segunda parte. Pues sobrevalorados muchos productos de otros Estados miembros de la Unión que tienen parangón tan bueno o mejor aquí en España. No le voy a decir cuáles. Podemos a lo mejor hablar de quesos y de vinos. No hay que irse a otros países para encontrar unos quesos maravillosos y unos vinos magníficos. Productos mal señalados con el dedo, pues mira, hombre, va un poco por temporadas, ¿no? Ha habido, desde mi punto de vista, un producto muy injustamente estigmatizado es la carne con carácter general. La carne es mala, la carne es cara, la carne es mala para la salud, la carne no es dieta mediterránea. Primero, ¿qué es la carne? Pues estamos hablando de muchas especies. Estamos hablando de vacuno, de ovino, de porcino, de caprino, de conejos. Ahora se está hablando muy bien en los últimos tiempos del conejo. Pues sí, es una buena carne magra con unas propiedades excelentes y además muy propia de la dieta mediterránea. Pero fíjese, yo no concibo una dieta mediterránea en la que no haya carne de ovino. No la concibo. O sea, todos los países de la cuenca mediterránea han comido ovino toda la vida. ¿Qué pasa? Que el ovino es malo. Lo que es malo es la dieta. Y lo que es malo es el estilo de vida. O sea, lo que es malo es comer un solo producto de forma monocolor todos los días. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, muchas veces, bueno, pues cae un estigma. La carne de cerdo, cuidado. La carne de cordero, cuidado. Hombre, ¿qué es lo que sí que se puede hacer? Pues en la medida de las ventajas que la ciencia hoy nos ofrece, pues podemos mejorar un poquito los perfiles nutricionales de algunos productos y eso de hecho se ha hecho en los últimos años con la carne de cerdo. La carne de cerdo hoy tiene un perfil lipídico mucho más saludable y es una carne que
posiblemente sería objeto de muchas menos objeciones por la clase médica y por los expertos en nutrición de las que podías tener pues hace 10 o 15 años. Ahora, insisto, el problema es estigmatizar un producto porque se descontextualiza la dieta. Los alimentos no son buenos o son malos. Lo que es bueno o malo es el estilo de vida y dentro del estilo de vida la dieta. Y es lo que hablábamos antes, de actividad física. Entonces, hombre, de vez en cuando te cae un San Benito y parece que lo único bueno, que son buenísimos, desde luego, no, mire usted, dieta mediterránea, aceite de oliva virgen extra primera presión en frío, cítricos y pescado azul. Perfectos, perfectos esos tres. Pero es que los demás son malos. O sea, ¿dónde hay una dieta mediterránea sin un plato de cuchara de legumbres? Por ejemplo, ¿no? Es que me engorda mucho. El pan, qué malo es. Hombre, mire usted, no lo use de cuchara. Claro, si usted se come una hogaza de pan y una jícara de aceite, pues por más que sean productos saludables, se va a poner usted como un tonel, sobre todo si no hace ejercicio. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que de vez en cuando pues el dedo señala y dice, eso es malo. Se nos olvida que todo forma parte de un colectivo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hay de la llamada agricultura ecológica, los productos ecológicos, todo esto que también últimamente está muy como de moda entre los consumidores? Nosotros tenemos una máxima muy clara en el Foro Interalimentario y es que al consumidor hay que darle solo lo que le añade valor objetivamente. Y hoy el consumidor español no le reconoce un valor añadido, digo con carácter general, no digo que no haya individuos concretos que sí lo vean, pero con carácter general el consumidor no le reconoce un valor adicional como para pagar más por ello. Entonces la agricultura ecológica, evidentemente, si se hace bien, tiene que costar un poco más de dinero, o mucho, y bueno, pues uno está dispuesto a pagar más por aquello que verdaderamente reconoce que le añade valor. Nutricionalmente no hay ningún perfil diferencial entre lo ecológico y lo no ecológico, no lo hay. Entonces, bueno, pues habrá personas que les compensa el decir voy a pagar más por esto porque creo que me añade valor, pero con carácter general la población no lo percibe como un valor añadido. Igual que perciben en teoría como un valor el bienestar animal, pero en la práctica yo creo que no están todavía muy dispuestos a pagar un plus por decir, bueno, esto está obtenido en una granja de puesta que cumple todos los requisitos de bienestar animal, como por ejemplo el productor de huevos que tenemos en el Foro Interalimentario, que incluso se adelantó al plazo que le ponía la Unión Europea, y este no los cumple. Bueno, pues esos van a convivir en los lineales y tú no puedes decirle al consumidor que le ponen más cara la docena de huevos de la granja con bienestar animal que la otra, pues porque no está dispuesto a pagar por ello. Lo considera, ve que está bien, lo aplaude, pero hasta el extremo de decir, ¿y pagarías más? Hoy no. Hoy no, a lo mejor cuando me sobraba, pero como hoy no me sobra, no pago más. ¿Cambian mucho las costumbres o los hábitos alimentarios de una zona a otra del país? Pues sí, yo creo que eso es una cosa muy buena. Bueno, no los hábitos radicalmente, pero yo creo que es una cuestión pues casi antropológica el hecho de que se coma de una manera en las tierras más frías y de otra manera en las tierras más cálidas. Es evidente que no se puede comer igual en el Pirineo aragonés que en la provincia de Cádiz. Ahora, no me ponga usted en el apretón de decir qué tipo de comida prefiere, si la gaditana o la de Jaca. Cada cual en su momento también, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues depende mucho, pues ya le digo, la climatología y los productos que tu suelo y tu clima te ofrecen. No es lo mismo una provincia de interior que una provincia costera, no es lo mismo una provincia que tiene un suelo fértil que le permite tener cierta capacidad de huerta que una zona que tenga un suelo mucho más árido y no pueda tener productos hortícolas frescos. O sea, cada uno, dentro de sus circunstancias geofísicas y antropológicas, pues tiene unas posibilidades. Y yo creo que eso es absolutamente enriquecedor y de eso salimos beneficiados todos los ciudadanos. Para concluir, señor Arrance, en los numerosos foros o encuentros en los que usted tiene oportunidad de intervenir y de participar, ¿qué prensa nos podría decir que tiene la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha? Hombre, desde luego lo que yo he podido percibir, y no se lo digo por quedar bien, aparte que nosotros dentro del foro tenemos unos muy buenos exponentes en esta comunidad autónoma, no le voy a hacer propaganda, pues no me parece legítimo, pero muy buenos exponentes. Entonces yo creo que la prensa es buena. Y lo que ocurre, y lo estábamos comentando antes, fuera de plató, es que posiblemente en toda España hemos derrotado el rumbo y no nos hemos dado cuenta que lo que vemos es un país fundamentalmente agropecuario. Fundamentalmente agropecuario. Al decir agropecuario, hombre, arrimo a la industria agroalimentaria, evidentemente, pero la base es agropecuaria.
Entonces, desde ese punto de vista, creo que en esta comunidad autónoma y en otras muchas, pues de alguna manera hay que poner mucho en valor esa parte agropecuaria que es estratégica, claramente estratégica, porque además tenemos la suerte que tiene que ver con algo tan consustancial al ser vivo como es comer. Entonces, yo creo que falta puesta en valor. O sea, no es que la industria se cuestione, que trabaja mal, que tal. Mire usted, tendría que haber más y tendría que haber mejor porque hay que poner en valor que tenemos una capacidad de producción de buenos alimentos y buenas materias primas que posiblemente no estamos sabiéndosela contar al ciudadano. El Foro Interalimentario lleva, pues por lo menos los 2 últimos años, tratando de que el consumidor sepa que la seguridad, la calidad y la innovación pueden empezar ya en el sector primario. Y yo creo que esta comunidad autónoma es un ejemplo paradigmático. Ojalá entre todos podamos ir contribuyendo también a poner en valor esas cuestiones que acaba de subrayarnos. Ha sido un placer tenerle junto a nosotros. El mío. Yo creo que además ha resultado una conversación bastante didáctica para quienes nos hayan seguido y desde aquí pues le abro la puerta a una nueva invitación a Albacete cuando quiera. Nosotros estamos aquí encantados de permitirle conocer un poquito más de cerca nuestra tierra. Acojo con sumo placer esa invitación y le agradezco mucho el que hayamos podido hablar con todos los consumidores, pues, con una entrevista que si ha sido didáctica ha sido por cómo me ha planteado usted las cosas, no por cómo he respondido yo. No, aquí el que tiene el peso de la conversación siempre es el que sabe, que es usted en este caso, y encantada como siempre de haberle tenido aquí, sobre todo de haberle conocido personalmente, porque hasta ahora pues estaba a través de internet y de las múltiples webs en las que se habla de su persona, pero ya le tengo aquí de cerca y es un placer haberle entrevistado. El mío, de verdad, muy sinceramente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. José Ignacio Arranz, director general del Foro Interalimentario, que es, pues lo acaban de escuchar ustedes mismos. Si no, pues vuelven otra vez al comienzo porque es algo que deben tener ahí pues, en la agenda para consultar, para investigar. El Foro Interalimentario tiene muchas pautas que darnos y muchos consejos y aquí hemos tenido hoy una muestra de ello en los encuentros digitales del grupo multimedia La Cerca. Ha sido una nueva cita, pero no la última. Les espero con la siguiente. Un personaje también interesante. No les digo cuál, pero estén ahí, por favor. Hasta luego, cuídense.